Bien, entonces bienvenidos a la clase de balance de material de energía. Hoy es miércoles 25 de octubre del 2023 y son las 10 y 14. Esta clase aproximadamente una hora y media, depende de lo que nos dé la internet. Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a ver dónde fue que nos quedamos en la última clase. Disculpen. Ups. Ajá. Está un poco por allá. Estábamos en el concepto de las temperaturas, ¿cierto? Ya esto lo habíamos pasado. Temperatura. Entonces, ya va, esto lo habíamos pasado también, porque creo que de hecho habíamos hecho un ¿no? Habíamos hecho un ejemplo de la parte de temperatura. Déjenme decir un momento. Esto es correcto. Aquí las conversiones, como ya ustedes saben, de Fahrenheit a centígrado y viceversa, de Rankine a Fahrenheit y viceversa, y de Kelvin a centígrados y viceversa. Los deltas son iguales, etc. Habíamos hecho el ejemplo 1.8, conversión de temperatura. El ejemplo 1.8 decía convierta 100 grados centígrados a... Perdón, se me empañó los lentes. A grado Kelvin, a grado Fahrenheit y a grado Rankine. Entonces, sí, creo que no pasé el archivo de Excel, pero lo voy a pasar cuando completemos más de esto. Vamos a ver el archivo de Excel inmediatamente. Ajá. Entonces, ejemplo 1.18, la temperatura viene en grados centígrados, ¿cierto? ¿Cómo pasarlo a grado Kelvin? Pues se le suma, como ven allí, es la misma casilla C4. La casilla C4 es la casilla en Excel donde está el valor de la temperatura T, más 273.15, que es la conversión a Kelvin, y me da 373.15 Kelvin. Es una suma demasiado sencilla. Pero bueno, tengo Excel a la mano y qué más. Para grado Fahrenheit sería, como ven en la ecuación, C4, o es lo mismo que decir la temperatura multiplicado por 1.8 más 32. La ecuación que estoy utilizando se puede ver allá en la cinta que está arribita de la letra C, de la columna C, dice función f de x, y eso es lo que estoy diciendo. C4, que en este caso vale 100, por 1.8 daría 180, más 32 daría 202. Sencillo para grado Fahrenheit. Y para grado Rankine, lo único que tengo que hacer es sumarle a los grados Fahrenheit 460, redondeado, pero es 459.67 para llevar de Fahrenheit a grado Rankine. Y como ven aquí, es la misma ecuación que tengo yo allí, que es C7, en donde C7 es la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Bien, esto ya lo habíamos hecho. Vamos a ver el siguiente problema y voy a mostrar entonces la diapositiva en Excel. Problema 1.9, conversión de temperatura. Dice la conductividad térmica. Ah, y este problema está bueno. La conductividad térmica del aluminio. ¿Qué es conductividad térmica? Ustedes no han visto eso en fenómenos, o es que están viendo balance y fenómenos en paralelo. Sí, las dos. Sí, sí, los dos. Ok, ok. O sea, que conductividad térmica, ¿tienen alguna idea de lo que sea? No. No, ninguna. La capacidad de un material para transmitir la temperatura desde un sitio a otro. Ustedes no han visto que hay materiales, por ejemplo, aislantes y otros que son conductores. Ojo, la conductividad térmica y eléctrica son hermanitos siameses que se relacionan y dependen de la misma variable. Entonces, por ejemplo, la conductividad térmica de los metales es alta,
Porque si yo coloco, por ejemplo, una cuchara en la candela al fuego del rojo vivo de la cocina, me voy a quemar la mano. Porque aunque yo no estoy tocando la candela, ¿cierto? El fuego, el calor se está transmitiendo por la cuchara, porque es un metal y tiene alta conductividad térmica. Pero no pasaría lo mismo si, por ejemplo, utilizo una varilla de madera, o de un plástico muy resistente, o de un material como un vidrio. Aunque el vidrio tiene una conductividad térmica que no es despreciable, ¿ok? Si ustedes colocan el vidrio a una determinada temperatura o fuego, se pueden quemar, porque no, aunque no conduce la temperatura tan bien como un metal, no, la conductividad térmica no es tan baja como para ser despreciable, ¿ok? Para algunas sustancias cerámicas sí es despreciable, ¿ok? Por ejemplo, bueno, no sé qué clase de materiales cerámicos pudiesen ustedes estar en contacto, pero hay un material que se llama vermiculita, que es duro como una piedra y se utiliza mucho para hacer instrumentos tales como agitadores, espátulas y esas cosas. Probablemente, nada, si ustedes colocan estos materiales hechos de cerámica en el fuego, es completamente seguro porque no se van a quemar, aunque se prefiere para protección utilizar materiales con mucho menos conductividad, como por ejemplo la madera y los plásticos termoestables. Ya podemos hablar de eso un poco después, pero nosotros nos concentraremos en el ejemplo 1.9 para la conversión. Dice, la conductividad térmica del aluminio es alta porque es metal, ¿cierto? A 32 grados Fahrenheit es 117 BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit pie. Calcule el valor equivalente a 0 grados centígrados en términos de lo mismo, perdón, BTU sobre hora pie cuadrado Kelvin pie. Entonces vamos a verlo en Excel. Fíjense que las unidades son básicamente igual. Voy a dejar de presentar y vamos a ir a el archivo de Excel. Bien, entonces, ejemplo 1.19. Voy a poner en otro color. En el ejemplo 1.19 tengo aluminio o conductividad térmica C sub P para el aluminio es 117. 117 que según las unidades BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Entonces tengo BTU. ¿Ustedes saben qué es BTU? No. British Thermal Units, unidades térmicas británicas, y es un tipo de forma de medir el calor, pero claro, no es el sistema internacional, sino que el sistema que tienen los ingleses allá por lo que hay forma de obviamente convertir una cosa en la otra. Entonces tengo BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Entonces aquí abajo tengo unidades de hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Bien, entonces, según esta propiedad, el aluminio es capaz de transmitir o de transportar 117 BTU en una hora de tiempo con un área superficial de un pie cuadrado con un delta de grados Fahrenheit. Ok, primero y principal. Los grados Fahrenheit o las unidades de temperatura, que son los que nos importa ahorita, cuando están en el denominador, son delta de temperatura, ¿cierto? Porque, de nuevo, está dividiendo. Cuando está dividiendo,
métanse eso en la cabeza. Cuando la temperatura está dividiendo, siempre es la diferencia de temperatura, no es una temperatura absoluta, es un delta de temperatura. ¿Por qué no lo pongo allí? Lo puedo poner allí, pero normalmente se omite, porque ya abajo, ajá, dime, Eli, preguntas. Profe, ¿el delta puede ser positivo o negativo? El delta El normalmente, delta no, la diferencia de temperatura. es buena pregunta, gracias. Resulta que sí, puede ser positivo o negativo. ¿Qué pasa? Depende de para dónde viene el flujo de calor. Si tú colocas un objeto hecho de aluminio en contacto con una fuente de calor, con algo caliente, el delta será positivo y el calor se transmitirá de la fuente al objeto de aluminio, ¿cierto? Eso es básicamente lo que pasa. Pero imagínate tú que tú colocas un objeto de aluminio como un tenedor o una cuchara hecha de aluminio en un vaso con agua con hielo o en algo, un recipiente que contenga agua con hielo. ¿Qué pasa? Que ahí el delta de temperatura es negativo. ¿Por qué? Y entonces, porque tú estás agarrando el objeto, mira, y tú estás a 37 grados centígrados. O sea que en ese caso la fuente de calor eres tú, tu cuerpo. Y el calor fluirá en dirección contraria. No desde la fuente de calor a ti haciendo que te quemes, sino de ti a la fuente de calor haciendo que tú sientas que ese objeto cada vez está más y más frío. ¿Por qué? Porque cuando sumerjo algo en un líquido que está con hielo, siento que ese objeto se enfría. Bueno, es que el objeto está drenando calor de tu cuerpo, de tu mano, y tu mano tiene terminaciones nerviosas para la temperatura. Entonces, lo que llamamos nosotros la sensación térmica es de que el objeto se está enfriando. En realidad, lo que está pasando, físicamente explicado, es que tu cuerpo está siendo drenado de calor, está retirando calor de ti a través de ese objeto que es conductor térmico, con una conductividad. Y un ejemplo cuando es conductor térmico el aluminio, ¿no sería cuando uno, por ejemplo, agarra una cuchara, revuelve el arroz, la carne, y de casualidad uno deja la cuchara por mucho tiempo, cuando uno lo va a tocar, ya eso está hirviendo? O en frío, que un jugo se coloca donde hay agua muy fría, cuando si la deja uno mucho tiempo, ya está fría. Sí, por supuesto. El objeto se enfriará o se calentará dependiendo de hacia dónde fluye el calor. Tú preguntaste si el delta T puede ser positivo o negativo. El delta T es positivo cuando el objeto se calienta y el delta T es negativo cuando se enfría. O sea que puede ir de las dos, en los dos sentidos. De las dos formas. Ok, O sea, que puede ser exotérmica y endotérmica. estás hablando de reacciones, ¿cierto? Sí. Si absorbe calor es endotérmica y si libera calor es exotérmica. Todavía no hemos llegado a la parte de reacciones, pero cuando lleguemos allá es una interesante pregunta para hacer. Bien, concentrémonos entonces en las conversiones de las unidades. Resulta que, ¿qué unidades quiero? Según el problema, tengo que obtener BTU sobre hora pie cuadrado Kelvin. Ajá, Kelvin. Entonces, ¿cuáles serán los factores de conversión apropiados en este caso? Bueno, pues resulta que no tengo mucho que hacer aquí, lo único que tengo que hacer es cambiar ese delta de grado Fahrenheit por delta de grado Kelvin, ¿cierto? Nosotros habíamos visto anteriormente en el material de apoyo que para transformar a delta de grado Kelvin es igual a este, delta de grado Rankine es 1.8 delta de grado Kelvin, ¿cierto? Pero y delta de grado Rankine es exactamente lo mismo que delta de grado Fahrenheit. Entonces, yo aquí no voy a omitir nada. Si no omito nada, entonces esto que está aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. Delta o, fíjense, yo lo puedo poner aquí como
ambos y porque utilizo la herramienta Symbol. Utilizando la herramienta Symbol puedo escribir el delta de grado Fahrenheit como lo ven allí. Pero se omite porque normalmente esa vaina no tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo. Entonces voy a transformar delta de grado Fahrenheit en delta de grado Rankine, que es exactamente lo mismo, es decir, un delta de grado Fahrenheit. Puedo copiar. Sería un delta de grado Fahrenheit es un delta de grado Rankine, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces esto que está aquí sería el primer factor, ¿cierto? El primer factor que yo debería estar utilizando, que no me altera para nada lo de allá, pero si yo multiplico delta de grado Fahrenheit queda arriba y delta de grado Fahrenheit con el de abajo se cancela. Entonces delta de grado Fahrenheit arriba y abajo se cancela y me queda BTU sobre hora pie cuadrado delta de grado Rankine. Y para llevar delta de grado Rankine a delta de grado Kelvin es por 1.8, ¿cierto? Entonces esto sería un delta de grado Rankine es 1.8 delta de grado Kelvin. Delta de Kelvin. Entonces esto sería el segundo factor de conversión. Entonces tengo dos factores de conversión aquí. El CPU, capacidad calorífica de 117 BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit, lo multipliqué por el factor delta de grado Fahrenheit, delta de grado Rankine, grado Fahrenheit cancela grado Fahrenheit y me queda BTU sobre hora pie cuadrado delta de grado Rankine. Ahora el segundo factor, utilizo delta de grado Rankine por delta de grado Kelvin y delta de grado Rankine cancela grado Rankine, me queda delta de grado Kelvin. Entonces al final me quedará de la siguiente forma: 117 por este entre este, que es 1, por este entre este, que es 1.8, y me queda 65 unidades. Pues BTU sobre hora pie cuadrado delta de grado Kelvin, así como le gusta a Eduardo. Entonces esa es una forma bastante sencilla de cómo obtener esos valores de conversión, pero esto estuvo demasiado fácil. Vamos a ver otra un poco más complicada. Ejemplo, a ver, sería como el resultado final. Listo. Ejemplo, voy a dejar de presentar esto. Vámonos al material de apoyo de PowerPoint. El último, ejemplo 1.20. Por el momento. Ejemplo 1.20. Dice: la capacidad calorífica del ácido sulfúrico dada en un manual tiene las unidades de Joule, gramo, mol, grado centígrado. Perdón. Y está dada por la relación, fíjense, interesante. Ahora te dan una ecuación que te da la capacidad calorífica. Ok, vamos a ver. Capacidad calorífica es igual a 139.1 más
1.56 por 10 a la menos 4t, en donde t se expresa en grados centígrados, ¿ok? Dice modifique la fórmula de modo que la expresión resultante tenga asociadas las unidades de BTU, libra mol, grado Rankine. Entonces, ahí tengo varias cositas por hacer, ¿cierto? Fíjense que tengo la expresión en joule sobre gramo mol grado centígrado y la temperatura expresada en grados centígrados. Ahora tengo que poner esa temperatura en grado Rankine y después pasar toda la ecuación a las unidades que me piden, que son BTU, libra mol, grado Rankine. Ok. Primero vamos a irnos a la hoja de cálculo del Excel y escribimos todos los datos que nos hacen falta para resolver el problema. Problema 1.20. Ejemplo 1.20. En el ejemplo 1.20 tengo el CP de la sustancia es igual a, bueno, esto tiene una ecuación, ¿cierto? La ecuación era 139.1 más 1.56 por 10 a la menos 4, perdón, era 10 a la menos 4, 10 a la menos 1.56 por 10 a la menos 1 por t. Ok, escribo 1.56 por 10 a la menos 1 multiplicado por la temperatura T, en donde T venía en grados centígrados. Entonces lo escribo aquí, T en grados centígrados. Y esto me daba el valor del CP, venía en joules sobre gramo mol. Leer el libro. Ya va, que originalmente venía en joules sobre gramo mol grados centígrados, ¿cierto? Por delta de grados centígrados. A ver, lo volvemos a ver. Déjame guardar esto. Volvemos a ver el problema, el enunciado del problema, porque si no está claro. Problema 1.20. La capacidad calorífica del ácido sulfúrico dada en un manual tiene las unidades, fíjese que las unidades originales son joule sobre gramo mol delta de grados centígrados, porque el grado centígrado está abajo. Acuérdense siempre que la temperatura esté en el denominador, métanse en la cabeza que es un delta T. Y está dada por la relación y te dan una ecuación. Dice capacidad calorífica es igual a la capacidad calorífica de esa ecuación viene en joules sobre gramo mol delta de grados centígrados. La ecuación es 139.1 más 156 por 10 a la menos 1 por T, en donde T viene en grados centígrados. Modifique la fórmula de modo que la expresión resultante tenga asociadas las unidades de, o sea que yo quiero que la capacidad calorífica me dé ahora, después que yo la modifique, BTU sobre libra mol grado Rankine. Okay, completamente las unidades del sistema inglés. Bueno, vamos a probarlo. Volvamos a la hoja de cálculo de Excel. Bien, como ven allí, para el ejemplo 1.20, el CP viene en estas unidades joules, originalmente por supuesto, joules sobre gramo mol grado centígrado, y es esta ecuación, 139.1 más 1.56 de la menos 1 temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, si la temperatura
si yo tengo una temperatura T de 100 grados centígrados, ¿cuánto es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica Cp para el ácido sulfúrico, ¿cierto? Lo puedo escribir así, H2SO4. Cp para esa sustancia es igual a este valor más este valor multiplicado por la temperatura en grados centígrados y me da, y la quiero aquí en normal, 154,7 unidades joules sobre gramo mol delta de grados centígrados. El delta utilizo la función symbol y aparece delta. Ok, esas serían las unidades originales. A 100 grados centígrados el ácido sulfúrico tiene una capacidad calórica 154,7 joules sobre gramo mol grado centígrado. Ahora tengo que modificar la ecuación para que, número 1, la temperatura que tenga que usar yo allí venga en grado Rankine. Bueno, vamos a eso primero, ¿cierto? Vamos a eso primero. ¿Cómo paso yo de grados centígrados a grado Rankine? Bueno, primero tendría que pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿cierto? Y después de grado Fahrenheit a grado Rankine, ¿cierto? Entonces, vamos a verlo así. Yo voy a insertar una ecuación. A ver, tal vez se vea más fácil si les inserto la ecuación aquí y la pongo de la siguiente forma. La capacidad calorífica del ácido sulfúrico es igual a 139,1 más 1,56 por 10 a la menos 1 por la temperatura T, y esa temperatura T viene en grados centígrados. Eso sería la ecuación original, ¿cierto? Tengo que modificar esa temperatura T. ¿Cómo convierto la temperatura T en Fahrenheit? Y después, ¿cómo la convierto en Rankine? Bueno, a Fahrenheit, ¿cierto? Si yo tengo la temperatura en Rankine, ¿cómo la convierto a Fahrenheit y después cómo la convierto a centígrados? Sin mucho aspaviento, sin mucho que pensar aquí. ¿Okay? Si yo tengo mi temperatura en grados Rankine, ¿cómo la convierto a Fahrenheit? Tengo que restarle 459,67, ¿cierto? Y eso me da la temperatura en grados Fahrenheit. Grado Fahrenheit es temperatura en Rankine menos 459,67. Y después, ¿cómo transformo de grados Fahrenheit en grados centígrados? De la siguiente forma. Temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32, ¿cierto? Temperatura en grados Fahrenheit menos 32 entre 1,8. Ya nosotros habíamos visto estas dos ecuaciones en el material de apoyo. Ya va.
esas dos ecuaciones. Entonces tengo que sustituir una ecuación en la otra. Perdón, esto es Fahrenheit. Ok, tengo las dos ecuaciones y tengo que sustituir una ecuación dentro de la otra, ¿cierto? Y así me da la conversión de grados centígrados, de grado Rankine a grados centígrados. Entonces sustituyo la de arriba en la de abajo y me queda de la siguiente forma: esto en grado Rankine menos 459.67 menos 32 entre 1.8, ¿cierto? Sustituí grado Fahrenheit de la de abajo por la de arriba y me quedó eso. Ahora 459.67 menos 32, eso da 489.91.67. Es decir, que la ecuación de aquí abajo es 491.67 y quito este 32 menos 1.8 sería la ecuación para convertir de grado Rankine en grados centígrados. Ahora la temperatura en grados centígrados que tengo allí la sustituyo ahí arriba. Entonces, sustituyendo en la ecuación del Cp del ácido, que sería esta ecuación, ahora sustituyo más 1,56 por 10 a la menos 1 por esta ecuación de ahí abajo, que es la temperatura en grados Rankine, ¿no?, menos 491.67 entre 1.8. Aquí puedo hacer yo algunas comprobaciones. 459.67 más 32, 491.67, ¿cierto? Entonces está bien. Y aquí tengo que hacer algunas comprobaciones adicionales. ¿Cuánto es 1.56 10 a la menos 1.56 por 10 a la menos 1 multiplicado por 491.67 me da 76.7, y eso entre 1.8 me da 42. ¿Y cuánto vale 1.56 por 10 a la menos 1 entre 1.8? Eso me da 1. Escribí igual eso me da 0,08667 o algo por el estilo. Si lo quiero en notación científica, eso me da 867 por 10 a la menos 2. Entonces, nada, modifico la ecuación del Cp al final y esto me da el siguiente valor. Lo que tengo que hacer es sacar esto que está aquí, este 1,56 por 10 a la menos 1 queda multiplicado a la temperatura en grado Rankine, ¿cierto? Sí. Saco todo lo que está entre paréntesis para fuera de los paréntesis y esto me queda por
la temperatura en grados Rankine menos, disculpen, él no era 1,56, lo acabo de hacer aquí, es 8,67 por 10 a la menos 2 por la temperatura en grados Rankine menos 42 perdón, sí, 42,6114. ¿Se entendió lo que he hecho hasta ahora? La ecuación donde estaba temperatura en grados centígrados la sustituí por la ecuación donde está la temperatura en grados Rankine. Eso, fíjense como... bueno, buenos días otra vez. Repito, la ecuación en el CP donde estaba la temperatura en grados centígrados la sustituí por la ecuación donde está la temperatura en grados Rankine, que me lleva a lo mismo, porque esa ecuación que sustituí es la conversión entre grados Rankine y grados centígrados, y me dio que esa constante 1.56 10 a la menos 1 se transforma en, la divido entre 1.8 y me da 6,67 por 10 a la menos 2, que es la constante que multiplica a T en grados Rankine. Y la otra constante, menos 491.67, al multiplicarlo por 1.56 10 a la menos 1 y dividirlo entre 1.8, me da 42,6114, y es esa constante que está allí. Ahora tengo dos valores que puedo simplificar ahí. En el CP tengo 139.1 del lado izquierdo menos 42,61114 del lado derecho. Bueno, vamos a ver cuánto da. Esto sería igual a 139.1 menos 42,6114, y eso me da 96,48. Quiere decir que la ecuación para el CP de el ácido sulfúrico es, quitar esto, y quito no 139 sino 96,4886 más 8.67 10 a la menos 2 temperatura en grados Rankine. Eso me resuelve la mitad del problema. Okay, la mitad del problema que me dice que la temperatura tiene que estar en grados Rankine. La otra mitad del problema lo que me dice es que el CP tiene que cambiar de BTU libra mol delta de grado, perdón, ahora lo tengo que poner en esas unidades, perdón, estaba en joule gramo mol delta de grado centígrado, y ahora lo tengo que poner en BTU libra mol delta de grado Rankine, mal no recuerdo, o Fahrenheit, que es lo mismo, como ustedes saben. Y eso es la otra parte del problema que se resuelve con factores de conversión. ¿Okay? Entonces, utilizando los factores de conversión, ustedes saben que tengo que multiplicar tanto las dos partes de la ecuación por el mismo factor de conversión. Entonces, voy a poner la tablita de esta forma. El CP que viene en, ya ustedes saben, unidades, joules gramo mol delta de grados centígrados, tiene dos números, 96,4886, y el segundo número, vamos a poner un poquito más abajo, y el segundo número es, disculpen, este número tiene unidades de joules sobre
gramo mol delta de grado centígrado, o simplemente grado centígrado, para no sobre explotar la letra delta. O sea, ese valor, Cp, tiene dos componentes en la ecuación. El primer componente es 96,4886. El segundo componente es 8,67. 8,67 por 10 a la menos 2, mismas unidades. Joules sobre gramo mol grado centígrado. Tengo que multiplicar los dos números por los mismos factores de conversión si quiero utilizar una ecuación y que me dé otro valor. Por ejemplo, ¿cómo transformo de Joule a BTU? 1055 es el factor. Entonces, de nuevo, un BTU, a verlo así, no, el factor de BTU a Joules es de un BTU son 1055 Joules. Este sería el primer factor a utilizar y lo voy a poner en, como dije antes, tengo que multiplicar los números por los mismos factores de conversión, y eso me dará, fíjense que al multiplicar por ese factor, Joule cancela Joule y la energía me queda en BTU sobre gramo mol delta grado centígrado. Ahora, ¿cómo transformo de gramo mol a libra mol? Pues las mismas unidades de gramo a libra se utilizan de gramo mol a libra mol, es decir, una libra son 454 gramos exactamente. Entonces tengo que transformar de gramo mol a libra mol, y resulta que 454 gramo mol es una libra mol, y eso sería el segundo factor de conversión, que como ya ustedes saben tengo que utilizarlos en los dos números. Finalmente tengo que transformar ese delta de grado centígrado en delta de grado Rankine o de grado Fahrenheit. El delta de grado centígrado en delta de Fahrenheit es 1.8. Entonces, para el tercer factor de conversión tengo que transformar el delta de grado centígrado en delta de grado Fahrenheit, que como ustedes saben es igual al delta de Rankine, pero no lo voy a hacer directo. Sería 1.8 delta de grado centígrado es un delta de grado Fahrenheit. Como mi tercer factor de corrección. Y finalmente, de grado Fahrenheit a grado Rankine es exactamente 1. Entonces, delta de grado Fahrenheit a delta de grado Rankine sería un delta de grado Fahrenheit es exactamente igual a un delta de grado Rankine. Y utilizo este factor de conversión de los dos lados. Entonces, para el CP, ¿qué me queda? Bueno, de este lado me queda 96 punto algo por 1 entre 1055 por 454 entre 1 por 1.8 entre 1 por 1 entre 1, y me queda 74 y pico unidades. Las unidades que me quedan aquí son BTU sobre libra mol delta de grado Rankine.
Igual, de este lado, tengo este factor por un BTU entre 1055 joules por 454 gramos entre 1 por 1.8 entre 1 por 1 entre 1. Me dio ese valor en las mismas unidades: BTU, libra mol, grado Rankine que yo quería. Entonces, al final, la ecuación del CP, que una vez convertida las unidades en unidades apropiadas, me queda de la siguiente forma: en lugar de 96 es 74,739795 más 6,72 por 10 a la menos 2 temperatura en grados Rankine, y eso me da el CP en las unidades que yo quiero: unidades de BTU, libra mol, grado Rankine. Ok, vamos a hacer una pequeña comprobación, o podrían ustedes hacer una pequeña comprobación. Simplemente, si yo tengo aquí 100 grados centígrados y el CP que calculé fue este, yo quiero ahora calcular el CP en estos valores. 100 grados centígrados, ¿cuántos grados Rankine son? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente: lo transformo primero a grados Fahrenheit, que sería 100 menos 32 entre 1.8, eso sería grados Fahrenheit, más 459.67 en grados Rankine serían 497 y pico. Y para llevarlo a las unidades que yo quiero, que son BTU, no sé qué, sería este valor, ya no es 1.139, sino que es 74, y este valor ahora es 6,72 BTU, y me da este valor, 0.8 BTU sobre libra mol grado delta de grado Rankine. La comprobación es sencilla: simplemente pasen o traten de transformar joule sobre gramo mol delta grado centígrado a BTU libra mol delta grado Rankine con cualquier programa que ustedes quieran, y deberían dar, los dos números deberían dar iguales. Ok, preguntas. No, ninguno. No, profe. Ok, entonces el ejemplo 20 estuvo como que grueso, ¿cierto? Estuvo un poco... Sí. Ajá, sí, ¿no? Pero como ven, todo tiene que ver con factores de conversión. Simplemente con saberse unos cuantos factores de conversión básicos ya está. Por ejemplo, entre BTU y joules, por ejemplo, entre libras y gramos a libras y gramos, que es lo mismo que libra mol a gramo mol, etcétera. De grados centígrados a grados Fahrenheit, ojo, el delta, ¿ok? El factor de conversión cuando tengo temperatura en el denominador es delta, y es mucho más sencillo convertir delta de grados centígrados en delta de grados Fahrenheit y viceversa. Y delta de grados Fahrenheit a Rankine es 1, igual que delta de grados centígrados a Kelvin, que también es 1. Y simplemente tratar de uniformizar, ¿verdad? Si yo multiplico un número por un factor, tengo que multiplicar el otro número de la misma ecuación por ese mismo factor. Es decir, yo no puedo multiplicar un número y no multiplicar el otro, porque ahí sí que se altera el sentido de las ecuaciones.
Ok, entonces, si están claros con la forma de cómo hacemos para conversión de temperaturas cuando tenemos grados centígrados y grados Fahrenheit y otros tipos de grado, volvamos entonces a nuestro material de apoyo de PowerPoint. Bien, ya hicimos el 1.20. ¿Qué más hay por allí? Allí hay presión. Ah, interesante. Presión. Leo, ¿qué es la presión? Se define como presión la fuerza aplicada normal por unidad de área. Bien, ¿qué es fuerza normal? Se define como fuerza normal cuando es perpendicular. La fuerza que yo estoy aplicando es perpendicular. Porque hay otra fuerza que es la fuerza tangencial. La fuerza tangencial es así. Cuando yo tengo una superficie aquí y le aplico una fuerza en este sentido, paralela a la superficie. Resulta que cuando las fuerzas son paralelas, fíjense que yo pareciera que estuviera amasando o sobando algo. Resulta que las fuerzas tangenciales se llaman esfuerzos cortantes. Lo van a ver en fenómenos de transporte cuando estén viendo el tema de viscosidad, lo de los esfuerzos cortantes. Resulta que los esfuerzos cortantes son fuerzas, pero que son paralelas a la superficie. Cuando están así, normal o perpendicular a la superficie, se llama presión. Tienen las unidades de Newton sobre metro cuadrado. En el caso de la presión, Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Las unidades del sistema internacional que tiene su denominación como Pascal. Cuando hablo de viscosidad, van a ver que en el tema de viscosidad, las unidades de viscosidad son Pascal segundo. ¿Por qué? ¿Por qué una unidad de viscosidad tendría que tener relación con la presión? Por lo que acabo de decir. En realidad, las fuerzas cortantes son las fuerzas por unidad de área, pero área paralela. Y hay fuerzas por unidad de área, pero perpendiculares. Por eso que tienen unidades muy similares. Okay, la presión se mide en Pascal, la viscosidad se mide en Pascal segundo. Por la parte de la velocidad, etc. Leo. La presión puede ser medida en varias unidades no estándar ni reconocidas en el sistema internacional. La presión de una atmósfera estándar es... Una atmósfera estándar no es una atmósfera estándar está medida a 0 grados centígrados. Nosotros aquí arriba, aunque dejamos presión a nivel del mar, a menos que estemos en el océano Ártico o allá en el Polo Sur, no estamos a 0 grados centígrados. Entonces, repito, la presión de una atmósfera estándar es a 0 grados centígrados. La presión a nivel del mar se llama presión atmosférica o presión barométrica. Ya después vamos a ver qué diablos es eso. Una atmósfera estándar es equivalente en diferentes otros sistemas a 101.325 pascales. Es algo, ¿no? Sin embargo, ya después se van a dar cuenta de que hay formas de evitar los números de 1000. También es igual a 101,325, fíjense que es el mismo número pero dividido entre 1000 kilopascales. Entonces, en términos de ingeniería, para referirnos a la presión, los ingenieros casi nunca, y esto casi nunca nos referimos a la presión en pascales. Nos referimos a la presión en otras unidades, por ejemplo la de kilopascal. ¿Cuál es la presión atmosférica? 101,325 kilopascal. Y también podemos referirnos a eso en megapascal, que es eso dividido entre 1.000.000. ¿Cuánto sería en megapascales? 0,101325. Sería la presión dividida entre 1.000.000. ¿Cierto? Entonces, la diferencia en pascales, kilopascales, megapascales.
También hay otras unidades a las que nosotros hacemos referencia en la parte de presión. Fíjense que este tema de presión está medio tricky porque tengo varias unidades a las cuales puedo referirme y uno tiene que estar así, mira, ve, bien pilas para transformar de unas unidades a otras. Así que les pido por favor que se estudien la parte de la parte de transformación de unidades de presión. Por ejemplo, el bar, así tal como se escribe, no es el sitio en donde uno va a tomarse una bebida ni nada por el estilo. No, no, no. Me estoy refiriendo al bar de presión. Un bar de presión es, fíjense que es la misma presión atmosférica dividida entre 100.000. O sea, no es 10 veces más pequeño que el megapascal, pero es 100 veces más grande que el kilopascal. Entonces, un bar es 1,01325. O sea, una atmósfera es 1,01325 bar. Y es muy útil porque hay una conversión directa entre el bar y el pascal, que es bar por 10.000 es por 10.000. Bar por 10.000 es pascal. O bar por 100 es kilopascal. Ok. Y tiene exactamente los mismos números. Ahora, ¿de dónde se usa el bar? ¿Ustedes alguna vez han visto la unidad del bar? Pues resulta que es la unidad más popular de presión en el antiguo bloque soviético. Y todos los países de Europa del Este, ellos no utilizan amor. En termo, ¿verdad? En termo lo aplicamos. Sí, pero no nos han dado más clases. Ok, bueno. El bar, si ustedes por alguna casualidad fuesen a estudiar en alguna universidad en Moscú, por ejemplo, o en, no sé, por allá, bien lejos, de nuevo, en algunos de esos países del bloque socialista soviético, resulta que la unidad favorita de ellos de la presión es el bar. Nosotros aquí la podemos utilizar, pero también podemos utilizar un montón de otras unidades. En los países del hemisferio occidental, la unidad favorita para usar es el kilopascal o el megapascal para referirnos a la presión. En muchísimos problemas de ingeniería que ustedes se van a encontrar en los libros, van a encontrar la presión expresada en kilopascal. Pero eso no quiere decir que uno no se tenga que familiarizar con el uso de todas las demás unidades. Sigamos. También una atmósfera estándar es igual a 760 milímetros de mercurio. Ojo, es que el acaso la atmósfera se puede expresar en términos de la altura de un líquido. Sí, la presión se puede expresar en términos de la altura de un líquido. Los líquidos son normalmente considerados incompresibles, por lo tanto la presión no afecta la densidad de los líquidos y la altura de un líquido permanecerá constante. Nosotros sabemos hoy en día que eso no es cierto, que sí afecta una mínima cosa, pero antes, dependiendo de la densidad de dicho líquido. Por lo tanto, se utiliza el mercurio como referencia, ya que el mercurio es el líquido más denso utilizado como aplicaciones de ingeniería. Por lo tanto, el efecto de la presión sobre la densidad del mercurio es despreciable completamente. También en el sistema inglés tenemos las unidades de PSI 14.7. Una atmósfera estándar es igual a 14.7 PSI, que significa pound square inch absolute, o libras. Pound es libra, square es cuadrado, inch es pulgada, absoluta es absoluta, sobre todas las absolutas. Sería libras por pulgada cuadrada, libra fuerza. Ok, estamos hablando de libra fuerza. Como ustedes saben, en otros sistemas para la fuerza existen unidades además del newton, que son, por ejemplo, los kilogramos fuerza, que son la masa de un kilogramo multiplicado por la G, la aceleración de la gravedad. Y en el caso del sistema inglés también
está la libra fuerza, que son la libra masa multiplicado por G, aceleración de la gravedad. Entonces, el PSI es pound o libra fuerza, square cuadrado, inch, pulgadas. Libra fuerza por pulgada cuadrada, absolute. Ya después veremos que son unidades de presión absoluta y unidades de presión relativa. También, ¿se acuerdan que les dije que la presión puede ser explicada o representada como una columna de una altura de líquido? Bueno, el agua es uno de los líquidos más populares para eso. Una atmósfera estándar es igual a 10,33 metros de agua aproximadamente. Es decir, que si ustedes pudieran crear el vacío perfecto dentro de un recipiente y en ese recipiente agregan un poquito de agua o un chorrito de agua y el agua pudiera subir por un tubo, alcanzaría una altura de 10 metros y pico, 10,33 metros. Ese fue un experimento que ya ahora más tarde vamos a ver. Entonces, ¿un líquido puede ejercer presión? Sí, sí puede. Se conoce como cabezal estático a la presión que ejerce una columna de líquido en peso, la masa por la gravedad, sobre el fondo del recipiente o sobre otro fluido. Piense que el peso actúa hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la presión que ejerce el líquido siempre tiene en sentido vertical. Un líquido, por lo menos por sí solo, no puede ejercer una presión tangencial ni horizontal, a menos que esté, ¿cómo que se llama? Esté siendo empujado por otro mecanismo, por ejemplo un pistón. Pero ya después en termodinámica ustedes verán cómo tratar el efecto del pistón. Yo estoy hablando de la presión que ejerce el peso de una columna de líquido por la misma masa, es decir, masa por la gravedad. La única aceleración que tiene el líquido dentro de un recipiente es su propio peso, masa por gravedad, y eso es lo que ejerce presión. Allí aparece expresado en esta ecuación, fíjense en el centro. ¿A qué me estoy refiriendo? Resulta que la presión sobre el fondo del recipiente que contiene este líquido es igual a la densidad por la gravedad por la altura del líquido más la presión atmosférica, por supuesto, porque si el recipiente está abierto a la atmósfera está ejerciendo una presión sobre el líquido. Tengo la presión de la atmósfera más la presión del líquido. En total, la suma de esas dos es la presión que ejerce en total el líquido sobre el fondo del recipiente que lo contiene. Y ahí hay un ejemplo muy simple. Dice un cilindro de 1 centímetro cuadrado de área de sección transversal de lo redondo. Ahí está en el dibujo. Área es igual a 1 centímetro cuadrado. Contiene mercurio. El mercurio, como ya dije, es un metal líquido con una altura de 50 centímetros. Y ahí en el dibujo aparece la altura del líquido, 50 centímetros. Calcule la presión ejercida por el mercurio. Entonces, vamos al archivito de Excel. Me voy a copiar el dibujo y me lo llevo hasta el Excel. Y ok, me lo pegué. Voy a compartir entonces el archivo de Excel otra vez. Bien, entonces figura 1.6 del ejemplo, el ejemplo no tenía número, ejemplo 1.6 del libro. Vamos a ver. Ajá. Ejemplo 1.6 del libro. Dice, calculé la presión del mercurio contenido en ese recipiente sobre el fondo del recipiente. Entonces yo tengo
ya la ecuación, también la ecuación la voy a copiar y la voy a pegar aquí. A ver, la ecuación perdón, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica, en el entendido de que este líquido o que este recipiente está abierto a la atmósfera. La atmósfera es una presión sobre el tope del líquido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? Vamos a calcularla. La presión P es igual a, ¿cuál es la densidad del mercurio? Bueno, para calcular P, resulta que la densidad del mercurio densidad del Hg. Ustedes saben que Hg es el símbolo químico del mercurio en la tabla periódica. La densidad del mercurio son 13.600 kilogramos por metro cúbico. O lo que es lo mismo, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Si no quieren esos números tan grandes, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Pero nosotros estamos tratando de hacer este problema en el sistema internacional, así que lo llevo a kilogramos por metro cúbico, que no es mayor. Luego, la aceleración de la gravedad G es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y en el dato del problema, la altura H, la altura de la columna de líquido, lo veo en el dibujo que son 50 centímetros. 50 centímetros, que bueno, este son 0,5 metros, correcto, en el sistema metros. En el sistema internacional sería en metros. Y la presión atmosférica, P atmosférica estándar, son 101.325 pascales. Entonces, ¿cuál es la presión que está ejerciendo el mercurio sobre el fondo del recipiente? La tengo en la ecuación. Sería igual, en este caso, a la densidad. A ver. Sería igual a 13.600, ¿cierto? Kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad sería este valor, iba a decir este valor, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esto sería, vamos a ver, poner todo esto en colorcitos. Este sería el segundo, ¿cierto? Por la altura son 50 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,5 metros. Metros. Más la presión atmosférica, que en este caso sería 101.325 pascales. Ajá, ya va.
aplicando lo que ya ustedes saben, las unidades de física, ¿cierto? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton, que son las unidades de fuerza, ¿cierto? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Y newton sobre metro cuadrado es igual a pascal. Ya eso lo habíamos visto. Entonces, estas unidades que están aquí, esta más esta más esta, me da que la presión, la presión es la densidad por la gravedad por la altura. Y todo esto me da en unidades de pascal. Más la presión atmosférica, que es esto que también viene en pascal, me da este valor. 168.033 pascal. O si lo quieren ver desde el punto de vista un poquito más de ingeniería, entre 1.168,033 kilopascal. Que tampoco es mucha presión. Si quieren transformar de esto en otras unidades del sistema de presiones, pues también se puede. Por ejemplo, yo quisiera transformar la presión en la misma presión a, ¿cómo se llama? A bar. Si yo quiero transformar la misma presión a bar, utilizo esta presión P en pascal, ¿cierto? Por 1,01325 bars por pascal y la tengo en bar. Si yo quiero transformar esta presión, por ejemplo, en PSI, sería multiplicar esta presión que me da en pascal. ¿Cuántos PSI es una atmósfera? Perdón. Sería multiplicarlo por bar dividido entre 101.325. Así sí. Perdón. 1,68033 bars. Porque recuerden que un bar es 100.000 pascal, ¿cierto? Entonces es decir, es lo mismo que dividir eso que me dio un pascal entre 100.000, que es 1,68 bar. Ahora, ¿cómo lo transformo en libras por pulgada cuadrada? En PSI. Sería multiplicar esto que me dio en pascales por 14.7, que son PSI por atmósferas, y dividirlo entre 101.325, y eso me da PSI 24.7 PSI. ¿Y cómo transformo esas mismas unidades en milímetros de mercurio? Agarro y multiplico pascal por 760 milímetros de mercurio y lo divido entre 101.325, y eso me da en milímetros de mercurio. Y finalmente, ¿cómo transformo eso en metros de agua? Agarro lo que me dio en pascal y lo multiplico por 10,33 y lo divido entre 101.325, y eso me da metros de agua. Como ven,
las mismas unidades, o mejor dicho, la misma magnitud, la presión en diferentes unidades. Aunque no me lo pedía el problema, pero es muy bueno siempre hacer ejercicios de conversiones para estar familiarizados con lo que estamos haciendo. Que fue 1,68 bar. Si lo quieren en megapascales, sería entre 10 a la menos 6, 0,168 tanto megapascal, y así sucesivamente. Okay. Vamos a estar haciendo esta clase de ejercicios más frecuentemente. Volvamos entonces al material de apoyo. Son las 11:30. Ajá, ya va. Vamos a ver si podemos hacer algo en el material de apoyo antes de pedir la clase de hoy. A ver qué sigue de aquí. Presión absoluta. Yo le dije que íbamos a hablar de presión absoluta y presión relativa. Para terminar, la presión absoluta es la suma de todas las fuerzas que ejercen presión sobre un objeto, incluyendo, por supuesto, la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos de la Tierra. Eso lo acabamos de ver ahorita en el ejemplo. Para calcular la presión del mercurio teníamos que sumarle la presión atmosférica que sobre él está ejerciendo, y eso sería presión absoluta. Pero la presión relativa es la presión ejercida por el peso o masa de los cuerpos sin tomar en cuenta la presión de la atmósfera. Entonces, como ven, la presión absoluta es fuerza sobre área más la presión atmosférica, pero la presión relativa es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, obviamente que hay una ecuación. Bien, esto lo podemos ver el sábado, lo de los dispositivos. Ok, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe, de mi parte ninguno. Ok. Ahorita paso entonces por el grupo de WhatsApp el material de apoyo y el archivo de Excel para que viendo el video puedan ver cómo se resolvieron los ejercicios de hoy, específicamente lo de la temperatura y la presión, ¿okay? Que es básicamente lo importante en la parte de la clase de hoy. Entonces, si no tenemos más preguntas, voy a dejar de presentar para despedir la clase y parar el video. Entonces, si todo está dicho y hecho por hoy, me despido. Que pasen una feliz tarde, tengan buen provecho y que descansen. Nos vemos. Gracias, Igual, profe. profe. Chao, profe. Chao.